Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, donde dice Cristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es juntando a los escogidos de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesucristo nuestro Salvador ha dicho que el recogimiento para los escogidos de Dios para el tiempo final es a través del misterio de los ángeles del Hijo del Hombre, con el instrumento de la gran voz de trompeta, para con ese mensaje de gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. La gran voz de trompeta es el mensaje final de Dios. Los ángeles del Hijo del Hombre enviados para llamar y juntar los escogidos de Dios son los ministerios de los profetas Moisés y Elías, repitiéndose en el tiempo final. En Zacarías capítulo 4 aparecen del capítulo 1 en el capítulo 4 del verso 1 al 14 aparecen los dos árboles de olivo y las dos ramas de olivo, que son los dos ungidos que están delante de Dios. Vamos a ver cómo lo dice aquí el profeta Zacarías cuando preguntó, y le fue dada la respuesta, porque él no sabía qué significaban esas dos ramas de olivo. Veamos capítulo 4, verso 11 al 14, dice: aquí está el profeta Zacarías en una visión, viendo el templo, el cual es construido, viendo el candelabro y viendo estos árboles de olivo y estas ramas de olivo. Vamos a leer ya de una vez del verso 4 en adelante, del verso 1 en adelante del capítulo 4 de Zacarías, para que tengamos el cuadro claro de lo que Zacarías está viendo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablándole el ángel al profeta Zacarías, porque ese tiempo era el tiempo en que el templo tenía que ser restaurado. Y Dios le habló a Zacarías y también a otros profetas para la restauración del templo, que tenía que llevarla a cabo el príncipe Zorobabel, un príncipe descendiente del rey David, tipo y figura de Cristo, porque Cristo es el que restaura el templo de Dios. Él es el que restaura la raza humana a su condición de templo de Dios, cada individuo, y de templo de Dios como cuerpo místico de creyentes, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el templo allá que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés son tipo y figura tanto del templo celestial como también de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, de cada creyente en Cristo, que como individuo es un templo para Dios morar en él, acá, en lo profundo de su ser, acá en el alma, porque el alma es el trono para Dios morar en el Espíritu Santo en la persona, así como moraba en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Dios moraba en el lugar santísimo de ese templo, sobre el propiciatorio, porque el propiciatorio con los 2 querubines de oro es el trono de Dios en ese templo, tipo y figura del trono de Dios en el cielo, en el templo celestial. Así como se colocaba la sangre de la expiación del macho cabrío sobre el propiciatorio, donde esparcía 7 veces el sumo sacerdote con su dedo de esa sangre del macho cabrío de la expiación, ahora Cristo está en el cielo, en el templo celestial, en el lugar santísimo, y ha colocado su sangre allá en el trono de Dios, que es el propiciatorio, mientras hay sangre en el trono de Dios, donde está Cristo, y Él está allí como sumo sacerdote, como así el sumo sacerdote en la tierra, allá en medio del pueblo hebreo, el día 10 del mes 7º de cada año, el cual entraba con la sangre del macho cabrío de la expiación y esparcía con sus dedos 7 veces sobre el propiciatorio que estaba haciendo, estaba intercediendo por el pueblo y colocando la sangre de la expiación, la cual cubría los pecados del pueblo, de las personas que se habían arrepentido y habían pedido perdón a Dios por haber pecado contra Dios. Ahora, esas personas se habían afligido en su alma por haber pecado contra Dios. O sea, estaban muy tristes por haber pecado contra Dios y lloraban ante Dios por haber pecado contra Dios y sus leyes divinas. Ahora, Cristo está en el cielo, en el trono de intercesión como sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre allá
en el templo celestial. Por eso no tenía que ser de la tribu de Leví, no tenía que ser un sacerdote acá del orden levítico, porque él no iba a ministrar en el lugar santísimo del templo terrenal llevando sangre de animalitos allá adentro, sino que él iba a llevar a cabo el sacrificio por el pecado, el sacrificio de su propio cuerpo, y su sangre iba a ser derramada e iba Cristo a entrar al lugar santísimo, pero del templo celestial, con la sangre suya, y la colocaría en el trono de intercesión, el trono de Dios. Cristo, como sumo sacerdote en el cielo, vean ustedes, es el que intercede. ¿Por quién? Por todos nosotros. Él es el que con su sangre nos limpió de todo pecado, y en cada ocasión en que fallamos a Dios y sus leyes, le pedimos perdón a Él, arrepentido de nuestros pecados, y Cristo perdona nuestros pecados y nos limpia con su sangre preciosa, y somos justificados ante Dios, quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado, porque tenemos un sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo celestial de Dios. Ya no se requiere un templo terrenal como el que construyó el rey Salomón, o como el que construyó el profeta Moisés, aquel tabernáculo, porque esos templos y el tabernáculo eran tipo y figura del templo celestial. Ahora tenemos un orden celestial en función, en donde hay un orden sacerdotal celestial. Melquisedec, el cual le apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis. Vean ustedes que es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, rey de paz y rey de justicia, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ve? Es rey y sacerdote a la misma vez. Y Cristo, para ser rey y sacerdote, no podía ser un sacerdote del orden levítico. ¿Por qué? Porque entonces no podía ser el rey de Israel, que descendería de David, porque David desciende de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá no descienden los sacerdotes descienden de la tribu de Leví. Pero ahora, por cuanto Cristo es rey y sumo sacerdote, Cristo es rey y sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y vino por medio de la tribu de Judá como el rey de Israel. Pero a la misma vez Él es el rey de los cielos también. Él es rey de reyes y señor de señores. Y también Él es sacerdote, aunque no sacerdote del templo terrenal que tenía el pueblo hebreo, sino del templo celestial, donde está haciendo intercesión por toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos, el cual es el título de propiedad de toda la creación. Por lo tanto, ese título de propiedad, el cual es abstracto, tiene que materializarse en el programa de redención de Cristo, concreta
el contenido de ese título de propiedad de etapa en etapa, de edad en edad. Y Cristo no puede salir del trono de intercesión donde está como sumo sacerdote haciendo intercesión ante el Padre con su propia sangre hasta que no haya entrado el cuerpo místico de Cristo hasta el último escogido de Dios. Ya los de las edades pasadas encontramos que fueron entrando de edad en edad cuando Dios les envió el mensajero de cada edad, a través del cual Cristo en el Espíritu Santo se manifestó y colocó su palabra, su mensaje correspondiente a cada edad, y ese mensajero recibió la palabra para su edad revelada por el Espíritu Santo, y ungido con el Espíritu Santo habló esa palabra, ese mensaje. En palabras más claras fue el Espíritu Santo hablando a través de cada mensajero. Así como habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, como dice en el capítulo 7, verso 11 de Zacarías, pero el pueblo hebreo no quiso escuchar. Así también muchas personas en el Nuevo Testamento encontramos que no quisieron escuchar a Cristo, no quisieron escuchar tampoco a Juan el Bautista, tampoco lo quisieron escuchar, y no quisieron escuchar a los apóstoles, y no quisieron escuchar a los ángeles mensajeros de cada edad. Muchas personas, pero hubo un grupo de personas en cada tiempo que escuchó esos mensajeros de Dios. Y los que escucharon esos mensajeros de Dios no estaban escuchando a un hombre, sino al Espíritu Santo hablando a través de un hombre, hablando la palabra revelada para cada edad, para cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Cristo decía que Él no hablaba nada de sí mismo, sino que Él lo que hablaba era lo que el Padre le mostraba, lo que escuchaba al Padre hablar. Así también ha sucedido con cada ángel mensajero de cada edad. Han estado escuchando a Cristo en el Espíritu Santo, en el mensajero de cada edad, hablándole a su pueblo a través de un hombre, a través de un mensajero. Y el que ha escuchado y ha recibido a ese mensajero, ha escuchado a Cristo y ha recibido a Cristo manifestado en ese mensajero. Por eso vean ustedes, vamos a ver aquí en San Juan, y luego les leo lo de Zacarías. San Juan capítulo 13 de San Juan, verso 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque Cristo viene manifestado en el Espíritu Santo, en el mensajero que Él envía en cada edad. Ahora veamos en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean ustedes cómo Dios dice por medio del profeta Zacarías que las personas que no quisieron escuchar esos profetas que Dios envió, no quisieron escuchar a Dios, el cual estaba hablando por medio de su Espíritu Santo a través de esos profetas. También en Hebreos capítulo 1, Pablo nos habla de esto mismo en palabras claras cuando dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por el medio de Jesucristo, ¿cuándo? En los postreros días, porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros que comenzaron en los días de Jesucristo, porque cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio, que es el primero de los 3 milenios postreros. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice 2 de Pedro capítulo 13 verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Ahora podemos ver que Dios siempre ha estado hablándole a su pueblo, al pueblo que ha estado bajo el pacto divino correspondiente al tiempo que le ha tocado vivir. Ahora, ya el pacto antiguo correspondiente al Antiguo Testamento ya cesó, porque cesó la dispensación de la ley. Y ya desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrió la dispensación de la gracia, y por consiguiente se abrió el día de la expiación, lo cual se realizaba el día 10 del mes séptimo de cada año en el templo terrenal. Ahora en el templo celestial se abrió ese día de la expiación. Ahora no va a ser un día literal de 24 horas el día de la expiación, sino que va a ser todo el tiempo de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia como dispensación es el día de la expiación. Y por consiguiente, desde la muerte de Cristo hacia acá, tenemos el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación, para que toda persona arrepentida de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentida de sus pecados y afligida, triste por haber pecado contra Dios. Y Cristo le perdonará, le limpiará con su sangre preciosa, quitará todos sus pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 de Juan capítulo 1 verso 7. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, del pacto del Nuevo Testamento. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento tiene una sangre, es la sangre de la expiación, es la sangre de Cristo y su sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, porque la sangre de Cristo no cubre el pecado como hacía la sangre de aquellos animalitos, porque la sangre de aquellos animales solamente era el tipo y figura de la sangre de Cristo, y aquellos animalitos eran tipo y figura de Cristo siendo crucificado, siendo sacrificado por nosotros. Ahora encontramos que ya no se requiere un templo literal en la tierra donde se hagan sacrificios por el pecado, porque ya el sacrificio por el pecado del ser humano, de todo ser humano, hebreos o gentiles, ya fue hecho por Cristo nuestro Salvador, el cual también es el sumo sacerdote. Vean, el sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento era el que tenía que realizar
el sacrificio por el pecado. Era el que sacrificaba el macho cabrío de la expiación y el que llevaba la sangre al lugar santísimo, el que hacía intercesión por el pueblo. Y ahora Cristo es el sumo sacerdote y Cristo también es el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se realizó el sacrificio por el pecado de todo ser humano, para que todo ser humano tenga la oportunidad de obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado y ser restaurado a la vida eterna, para que así tenga la esperanza de la vida eterna, tenga la esperanza de volver a vivir en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, y pueda vivir con Cristo en su reino por el milenio y por toda la eternidad. Y podamos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, la casa de nuestro Padre celestial, para la cual dice el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia del Señor Jesucristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son personas bienaventuradas las que son llamadas a la cena de las bodas del Cordero, y estas personas han sido llamadas de etapa en etapa, de edad en edad, por Cristo en Espíritu Santo manifestado en el ángel mensajero de cada edad, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Los que ya han muerto físicamente tienen la promesa de que serán resucitados en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles. ¿En qué tiempo? Cristo dijo que será en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, pero no sabemos el año en que sucederá la resurrección de los muertos en Cristo, pero será en el día postrero, en el milenio postrero, y será también en el primer siglo de ese milenio postrero. Y ya conforme al calendario gregoriano hemos entrado al séptimo milenio de Adán hacia acá, que es también el tercer milenio de Cristo hacia acá. En Oseas también nos habla de la resurrección del pueblo hebreo como nación. Y nos dice Dios por medio del profeta Oseas en el capítulo 6, siendo que el pueblo hebreo es figura también de la iglesia del Señor Jesucristo. En el pueblo hebreo Dios refleja lo que Él estaría haciendo en y con su iglesia. Oseas capítulo 6. Oseas está antes de Joel, el libro antes de Joel, y está después del profeta Daniel. O sea que está entre el libro del profeta Daniel y el libro
del profeta Joel. Para algunos que tienen esta misma Biblia, eso es en la página 885 de la Biblia, de esta Biblia que yo tengo aquí. Ahora dice el capítulo 6, verso 1 al 3 de Oseas, hablando del pueblo hebreo: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Siendo que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, en el tercer día es el tercer milenio. De Cristo hacia acá ya han transcurrido 2000 años y ya hemos comenzado el tercer milenio de Cristo hacia acá, conforme al calendario gregoriano. Ya estamos dentro del tercer milenio de Cristo hacia acá por 3 años, porque estamos en el año 2003. Por lo tanto, estamos viviendo ya en el tercer milenio de Cristo hacia acá. Del tercer milenio de Cristo hacia acá ya llevamos 3 años, o sea, estamos en el tercer año. Ya han transcurrido 2 milenios y comenzamos el tercer milenio. En este tercer milenio es que Dios resucitará al pueblo hebreo como nación. Recuerden que en Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14, Dios le mostró al profeta Ezequiel un campo lleno de huesos secos y le dijo que esos huesos secos en extremo era el pueblo hebreo. Y luego le preguntó a Ezequiel: ¿resucitarán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y cualquier persona que vea un campo de huesos y secos en extremo, ¿qué va a pensar? Normalmente piensa: estos no pueden levantarse, ya perdieron la carne, perdieron también los nervios, perdieron todo, perdieron la vida. Y el cuerpo sin espíritu está muerto. Y mucho más, los huesos sin carne no tienen espíritu, por consiguiente están en extremo muertos. Pero el profeta Ezequiel, sabiendo que estaba en una visión y que eso significaba algo, vean, vamos a leerlo aquí en Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre. ¿Por qué le dice a Ezequiel hijo de hombre? Porque hijo de hombre es un título de profeta. Por eso encontramos que a diferentes profetas Dios le ha llamado hijo de hombre. Y Jesús también fue llamado hijo de hombre o hijo del hombre porque era un profeta. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Porque nadie más puede saber si los huesos y secos en extremo pueden volver a vivir. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí,
yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esto nos habla del pueblo hebreo, y por cuanto el pueblo hebreo tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo, esto también espiritualmente tiene cumplimiento en la iglesia, aunque es una profecía para el pueblo hebreo como nación. Pero la iglesia de Jesucristo se cumplirá esta profecía cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, en los cuales Él pondrá espíritu de vida, porque Dios dará un cuerpo nuevo y eterno, inmortal, incorruptible a cada creyente en Cristo que murió físicamente. Y a los que estamos vivos y permanecemos vivos hasta ese momento, seremos transformados, y entonces tendremos un cuerpo eterno igual al cuerpo eterno y glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. La promesa de una resurrección dada por Cristo está aquí en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando dice que es la voluntad de Dios que Cristo resucite a los que el Padre le dio, a las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna en el día postrero. La resurrección de los muertos en Cristo es para el día postrero, que es del séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. El tercer milenio de Cristo hacia acá y el séptimo milenio de Adán hacia acá es el mismo milenio. Sigue diciendo Cristo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo lo que me diere, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna. Y que si nuestro cuerpo físico muere, la voluntad de Dios es que Cristo nos resucite en cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados. Si continuamos leyendo este capítulo 6 de San Juan, encontraremos 2 lugares más donde Cristo dice: yo le resucitaré en el día postrero. Veamos aquí en el mismo capítulo 6 de San Juan, verso 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros hemos venido a Cristo porque el Padre nos ha traído a Cristo. Somos ovejas del Padre que hemos sido entregadas a Cristo para que Él nos dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar todos esos hijos e hijas de Dios que perdieron la vida eterna, y ahora Cristo viene a buscar esas personas que el Padre le ha dado para restaurarlas a la vida eterna. Sin Cristo, todo ser humano está perdido, pero con Cristo todo ser humano está salvado, todo ser humano está redimido y está en el redil del Señor, el redil de las ovejas del buen pastor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Vean aquí en el verso 53 al 54, Cristo dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, o sea, vida eterna. Ningún ser humano de sí mismo tiene vida eterna. El ser humano, para poder tener vida eterna, tiene que recibirla de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Y también en el capítulo 1 de San Juan, hablando del Verbo, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres y es la vida de los hombres, la vida eterna. También en el capítulo 11 de San Juan, versos 25 al 26, Cristo dice a Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y a esa pregunta que Cristo hace: ¿crees esto? ¿Qué decimos nosotros? Amén. Nosotros también creemos que nosotros, al vivir en este planeta Tierra y creer en Cristo, tenemos vida eterna, y que aunque muera nuestro cuerpo físico, volveremos a vivir. No será una muerte para siempre, porque Él nos resucitará en cuerpos eternos y glorificados. En el tiempo final, en el día postrero, en el tercer día de Cristo hacia acá, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá, y séptimo milenio de Adán hacia acá.
El pueblo hebreo como nación también va a ser resucitado como nación, en donde 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, van a recibir a Cristo como su Salvador y van a llorar amargamente por haber pecado contra Dios al rechazar a Cristo y pedir la muerte en la cruz del Calvario. Rechazaron y pidieron la muerte en la cruz de su rey, el Mesías, el cual ellos estaban esperando. Pero todo obró para bien. Como cuando vendieron a José, los hermanos de José, y apareció luego, lo vendieron para Egipto, y luego fue una bendición. Ha aparecido después entre los gentiles, y eso es lo que ha sucedido. Los hebreos vendieron a Cristo, fue crucificado, y luego Cristo entre los gentiles ha estado llamando un pueblo para su nombre, por medio de su manifestación el Espíritu Santo en medio de su iglesia, manifestándose de etapa en etapa y de edad en edad a través de cada mensajero que Él ha enviado. La trompeta ha sonado de tiempo en tiempo. La trompeta es la voz de Cristo, la voz de Dios, llamando y juntando sus escogidos correspondientes a cada edad. Pero esa trompeta que llama y junta a los escogidos en cada edad ha estado manifestada en el mensajero de cada edad. Esa trompeta es el mensaje de Dios, de Cristo, en cada edad, por el mensajero de cada edad. Para este tiempo final tenemos la promesa de una gran voz de trompeta, o sea, de un gran mensaje, un mensaje dispensacional. Y el único mensaje dispensacional prometido para este tiempo final es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje de gran voz de trompeta, en donde también estará el mensaje de la gracia siendo predicado. Y eso es la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la gracia y la lluvia tardía de la predicación del Evangelio del Reino. La lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados, ser lavados con la sangre de Cristo de todo pecado, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y la predicación del Evangelio del Reino, la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo para darnos la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y para los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos físicos glorificados. Ahora hemos visto lo que es la gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta es la misma lluvia tardía, la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Ese misterio es el misterio más grande, el cual, cuando fue abierto el séptimo sello del capítulo 8 del Apocalipsis, verso 1, hubo silencio en el cielo como por media hora. Disculpen. Hemos visto que este es un tiempo muy importante en el cual Cristo ha hecho grandes promesas para cumplirlas en y en medio de su iglesia y para su iglesia y después para el pueblo hebreo. Este es el tiempo grande prometido para el llamado y recogimiento de los escogidos del día postrero. El llamado y recogimiento de los escogidos de Dios del cuerpo místico de Cristo y para el cuerpo místico de Cristo, para ser completada la iglesia del Señor Jesucristo y concretarse lo que está escrito en el libro
sellado con los 7 sellos, que está en la diestra de Dios Padre, el cual está sentado en el trono, con ese librito cerrado, sellado con 7 sellos. Ahora, todo lo que estará pasando en este tiempo está ahí escrito en ese libro, y todo lo que ha sucedido en la Iglesia de Jesucristo a través de sus diferentes edades está también escrito en ese libro, y los nombres de los creyentes en Cristo están escritos ahí en ese libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, Cristo conoce los nombres de todas las personas que están escritas en ese libro. Por eso Él dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y vamos a ver aquí algo bien interesante, que Él habla de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. En el capítulo 10, verso 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las llama por nombre porque Él conoce el nombre de cada una de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Porque Cristo, el segundo Adán, ha sido encomendado para buscar, llamar y juntar todas las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, las traiga a vida eterna. Recuerden que Cristo está realizando una nueva creación, una nueva raza con vida eterna. Esa nueva raza con vida eterna estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y esos son los hijos e hijas de Dios. Esas son las personas que Adán y Eva tenían que traer a existencia con vida eterna si no hubiesen pecado en el huerto del Edén. El título de propiedad le fue quitado a Adán y regresó a la diestra de Dios, y ahora es Cristo, el segundo Adán, el que está trayendo y con vida eterna a existencia una nueva raza. Y para que pueda venir con a vida eterna una raza, tiene que primero obtener un cuerpo angelical de la 6ª dimensión. Ese es el cuerpo que obtenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu, y obtenemos un cuerpo angelical de la 6ª dimensión, igual al cuerpo angelical de Jesucristo. El cuerpo angelical de Jesucristo en el Antiguo Testamento es llamado el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que le habló a Moisés y libertó por medio de Moisés al pueblo hebreo es Jesucristo en su cuerpo angelical. Ese es el ángel de Jehová en quien estaba Dios en toda su plenitud. Por eso es que en Malaquías, cuando se nos habla en la profecía de la venida del Señor,
Y se nos habla del precursor de la primera venida de Cristo, que fue Juan el Bautista. Esta profecía, vean cómo lee, dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién fue ese mensajero? Juan el Bautista. ¿A quién le estaría preparando el camino? Al que lo está enviando. Dice: yo envío. Por lo tanto, el que lo envía es el Señor, para que le prepare el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría a su templo? El Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová, que aparece en el capítulo 23, verso 20 en adelante, donde dice Dios: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde estaba el nombre de Dios? En su ángel. Por eso cuando Moisés en el capítulo 13, verso 13 al 15 le pregunta al ángel de Jehová, en el cual está Dios hablándole a Moisés, le pregunta: si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les responderé a ellos, al pueblo hebreo? Dios le dijo por medio del ángel, de su ángel, le dice: le dirás, yo soy. O le dijo: yo soy el que soy. Y le dirás: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Cuando vamos al original, encontramos que son 4 consonantes, las cuales son Y, o sea, la Y, H, W, H. En esas 4 consonantes está el nombre de Dios. En aquellos tiempos usaban consonantes y no le colocaban otras letras así al lado. Cuando Dios le dio el nombre a Moisés, se lo dio solamente usando esas 4 consonantes. Ahora, Moisés escuchó cómo se pronunciaba ese nombre. Los teólogos de diferentes religiones han tratado de conseguirle una pronunciación a esas 4 consonantes, y en unos tiempos le han colocado algunas letras o vocales y lo han puesto a sonar como Yahvé o Yahweh, y luego más adelante Jehová. Pero esa no es la pronunciación correcta de esas 4 consonantes. Ahora, cuando Jesús vino, o cuando Dios habla aquí de su ángel, dice que su nombre está en su ángel. Luego, cuando Cristo aparece en la tierra, era nada menos que el ángel de Jehová, hecho carne, hecho hombre en medio de la raza humana, y dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre estaba en él, porque él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual vino para establecer un nuevo pacto, el nuevo pacto, y colocar la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que ya no acepta Dios sacrificios de animalitos, porque ya el sacrificio perfecto fue realizado por Cristo en la cruz del Calvario.
Y toda persona que no tenga a Cristo en su corazón, no lo haya recibido como su Salvador, no está dentro del nuevo pacto y no está cubierto con la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, la persona está bajo condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, veamos, esto está aquí en San Juan, capítulo 3, verso 14 que adelante dice, como Moisés levantó, San Juan capítulo 13, verso 14 que adelante dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda y no sea echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Ahora, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Moisés, en un tiempo en que el pueblo hebreo era mordido por serpientes venenosas a causa del pecado del pueblo hebreo, clamó el pueblo hebreo a Moisés para que orara a Dios y para que quitara esas serpientes venenosas. Y Dios le dijo a Moisés, prepárate una serpiente de bronce y colócala en un asta, en una vara alta. Y toda persona mordida por serpientes venenosas que mire a esa serpiente de bronce y vivirá. No morirá, sino que vivirá. O sea que será anulado el veneno y el efecto del veneno. Será anulado el veneno y el efecto del veneno, que es la muerte, también será anulado, desaparecerá. No morirá la persona, sino que vivirá. Por lo tanto, era una mirada de fe. No iba a sentir la serpiente de bronce, no tenía que tocarla ni nada, sino mirar. Ahora, el bronce significa el juicio divino. Una serpiente de bronce levantada en el desierto representaba que el pecado del pueblo hebreo había sido juzgado y había sido condenado. Allí estaba juzgado y condenado en esa serpiente de bronce. Y por consiguiente, el pueblo que miraba esa serpiente de bronce quedaba libre, porque él veía en esa serpiente de bronce su pecado transferido. Por lo tanto, entonces ya no tenía pecado, y por consiguiente el veneno del pecado desaparecía. El efecto del veneno del pecado, que es la muerte, desaparecía y la persona seguía viviendo. Pero las personas que decían, ¿qué voy yo a creer en que al mirar esa serpiente de bronce voy a ser libre de esta mordida de serpiente venenosa y de este veneno que me colocó en el cuerpo, por el cual estoy condenado a morir? Ya lo que me quedan son unos poquitos de minutos. El que no creía, ¿qué pasaba? Por cuanto estaba condenado ya a la muerte y por haber pecado, y ahora por cuanto no creía, la forma de ser libre del pecado y ser libre de la muerte, porque no daba una mirada de fe a la serpiente de bronce, ¿qué le pasaba a esa persona? Se moría. Pero aquellos que dieron una mirada de fe a la serpiente de bronce, su pecado, el cual estaba representado en la serpiente de bronce y juzgado y condenado, ya desaparecía de la persona, quedaba perdonado el pecado de la persona, y la persona quedaba libre de la muerte, quedaba libre del veneno de la serpiente y del efecto del veneno, la muerte, y seguía viviendo. Cualquier persona podía decir o preguntarle, ¿qué sucedió contigo? Que está vivo y el otro está muerto. El que quedó vivo puede decirle, es que yo hice como Dios le dijo a Moisés que yo hiciera. Yo sé que pequé contra Dios y por esa causa vinieron las serpientes venenosas y yo fui mordido por una serpiente venenosa y quedé condenado a la muerte. Pero yo creí lo que Moisés enseñó de parte de Dios.
mi pecado fue transferido a aquella serpiente de bronce. Y cuando yo miré a esa serpiente de bronce, mi pecado quedó perdonado y yo quedé libre de la muerte. Porque la paga del pecado, que la muerte. Pero si es quitado el pecado, pues ya no hay paga para el pecado porque ya fue quitado. Ahora lo que hay es vida para la persona. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, lo que hay es vida para la persona que obtiene el perdón de sus pecados, y así es quitado el pecado de la persona por medio de dar una mirada de fe a Cristo crucificado, y su pecado queda quitado, perdonado, y la persona obtiene salvación y vida eterna. Cuando nuestra vida terrenal termine, veremos que continuaremos viviendo con Cristo en cuerpos nuevos, eternos y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Viviremos con Cristo en su reino milenial y por toda la eternidad. Iremos con Cristo también, antes de comenzar el reino milenial, iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en cuerpos nuevos y glorificados. ¿Por qué? Porque hemos dado una mirada de fe a Jesucristo crucificado. Hemos creído en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos creído en la obra de redención que Él ha llevado a cabo, y por consiguiente nuestro pecado ha sido perdonado y el efecto del pecado, que es la muerte, ha desaparecido, y Cristo ha colocado en nosotros vida eterna. Y ahora podemos estar tranquilos y seguros que vamos a vivir eternamente con Cristo en su reino, porque hemos dado una mirada de fe a Cristo. Los que no lo hacen, cuando viven en esta tierra, pierden la oportunidad de vivir eternamente. Como les pasaba a aquellos que no daban una mirada de fe a la serpiente de bronce en los últimos minutos que tenían de vida. Y la vida aquí en la tierra es corta, que comparada con la eternidad es mucho menos de un minuto de vida aquí. El que vive 100 años, lo que ha vivido es una cantidad muy corta. Por lo tanto, son pocos minutos de vida comparados con la vida eterna, lo que vivimos aquí en estos cuerpos mortales. Y por causa de nacer a través de una raza caída, condenada, la cual murió a la vida eterna, nuestra vida aquí en la tierra es efímera. Nuestra vida aquí en la tierra es para que demos una mirada de fe a Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de vida eterna, para que recibamos así salvación y vida eterna, y sea confirmado nuestro nombre en la vida eterna, para que así no tengamos que morir la segunda muerte, que es en el lago de fuego. Nadie quiere ir, nadie quiere ser echado al lago de fuego, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que podemos hacer es una sola cosa: dar una mirada de fe ¿a quién? A Jesucristo nuestro Salvador, que es la vida eterna, en quien todos nuestros pecados fueron colocados, porque Él tomó y llevó nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros, tomando nuestros pecados, y la paga del pecado, que es la muerte, vino sobre Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida eterna. Por lo tanto, toda persona que da una mirada de fe a Cristo
recibiéndolo como su Salvador, no morirá, sino que vivirá eternamente con Cristo en su reino. No morirá en el lago de fuego, que es la segunda muerte, sino que vivirá eternamente con Cristo en su reino. Vean, sigue diciendo San Juan capítulo 13, verso 15 en adelante, el propósito de la primera venida de Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Verso 16 de San Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que el que en él cree no es condenado, obtiene el perdón de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo, es limpiado de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que Cristo mismo, hablando luego de resucitado en el capítulo 24 de San Lucas, verso 46 en adelante, dice a sus discípulos, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso se predica en todas las naciones y el arrepentimiento se les da la oportunidad a las personas que vengan arrepentidos de sus pecados en los pies de Cristo, para que Cristo los perdone, los limpie con su sangre preciosa y obtengan salvación y vida eterna. Porque el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados es uno solo, es nuestro amado Señor Jesucristo. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, Cristo ya resucitado dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado y juzgado en el juicio final y condenado y echado al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde es quemado con fuego el cuerpo, el espíritu y el alma de la persona. No de todas las personas, sino de las personas que no creyeron, no recibieron a Cristo como su Salvador personal. Porque el que no creyere será condenado, pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo y vivirá eternamente con Cristo en su reino, en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Eso es lo que Cristo tiene. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, porque hemos creído en Él, lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice San Pedro en
el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y también en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, Pedro, predicando su primer mensaje el día de Pentecostés, dice: sepa pues y gratísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Jesucristo habitó la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo habitó en Jesucristo. Por eso Él decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo no hago nada de mí mismo, es el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Y yo no hablo nada por mi propia cuenta. Lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. O sea que era la palabra del Padre que moraba en Él, la que salía de los labios de Jesucristo. También Él dijo en San Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a explicar para qué había sido ungido. Eso era leyendo la escritura profética mesiánica de Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. También cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, él dijo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi descender al Espíritu Santo sobre él. Y mostró a Jesús como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el que produce el nuevo nacimiento en las personas. Ahora también, vean ustedes, fue cuando Juan bautizó a Jesús y Jesús subió de las aguas bautismales, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y abrió el cielo y vino sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Por lo tanto, toda persona necesita ser bautizada también para luego recibir el Espíritu Santo, como sucedió con Jesucristo nuestro Salvador. Por eso vean aquí a continuación lo que sigue diciendo San Pedro en este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Ya leímos el verso 36 y pasamos al verso 37, donde dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas y recibieron el Espíritu de Dios y fueron añadidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la forma para ser añadido a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en cada tiempo en que ha estado Cristo por medio del mensajero de cada tiempo, llamando y juntando los escogidos de cada etapa, de cada edad, con el mensaje de la trompeta para cada edad, el mensaje de la voz de Cristo para cada edad, han sido llamados al arrepentimiento, han recibido a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en agua, para Cristo luego bautizarlos con Espíritu Santo y fuego.
y ahora en este tiempo final, con gran voz de trompeta son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Estos son los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo. Luego serán llamados y juntados los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Esos no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora los escogidos de la iglesia de Jesucristo son recogidos primero, de edad en edad, de etapa en etapa, y para este tiempo final son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios de y para la iglesia de Jesucristo. Y cuando se complete la iglesia, entonces los hebreos serán llamados, el mensaje pasará al pueblo hebreo. Pero Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él de edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido también. Y luego a nosotros nos transformará y entonces tendremos un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos sido escogidos de Dios, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos e hijas de Dios. Hemos sido elegidos por Dios para recibir a Cristo como nuestro Salvador y obtener el nuevo nacimiento, ser bautizados en agua en su nombre, recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, y para el día posterior, en adición, a obtener nuestra transformación si permanecemos vivos hasta el momento en que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él. Pero si alguno parte antes, volverá a estar con nosotros en un nuevo cuerpo glorificado y eterno y joven para toda la eternidad. Y nosotros seremos transformados y también tendremos cuerpos inmortales glorificados igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. El apóstol Pablo da testimonio de esto en diferentes ocasiones y en diferentes cartas apostólicas. En Efesios capítulo, vamos a ver, Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué nuestra ciudadanía está en los cielos? Así como al nacer en esta tierra a través de nuestros padres terrenales, obtuvimos una ciudadanía terrenal del país donde nacimos. Ahora, al nacer de nuevo, hemos obtenido la ciudadanía del lugar de donde hemos nacido. ¿De dónde hemos nacido de nuevo? Del cielo. Por lo tanto, nuestra ciudadanía es celestial. La ciudadanía como creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo, el cual es inmortal, es eterno. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder, Él va a transformar nuestros cuerpos. A los muertos en Cristo los va a resucitar en cuerpos eternos, y entonces todos tendremos cuerpos inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, por el milenio y por toda la eternidad, y para ir con ese cuerpo nuevo a la cena de las bodas del Cordero. Son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10. Eso lo leen ustedes luego en sus hogares, y también Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 12 al 17, donde nos habla de voz de arcángel, de trompeta de Dios y así por el estilo, para la resurrección de los muertos en Cristo
y para el arrebatamiento o rapto de todos los santos de Dios. Y en primera de Corintios capítulo 15 versos 49 al 58 también nos habla del misterio de la gran voz de trompeta, en donde en el tiempo de la gran voz de trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos glorificados, en cuerpos nuevos, y nosotros vamos a ser transformados. Vamos a ver esta escritura para que ahí veamos la bendición tan grande que hay para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Los que no lo reciben, vean lo que se están perdiendo. Se están perdiendo la vida eterna en un cuerpo nuevo, glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Capítulo 1 Corintios capítulo 15 versos 50 en adelante dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Con estos cuerpos físicos mortales no podemos vivir eternamente, ni podemos heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. La promesa es que vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuándo será? A la final trompeta, al final mensaje. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Y ahí ya usted no se pondrá viejo en ese cuerpo nuevo, no se enfermará y tampoco morirá, porque ya la muerte fue servida en victoria. Cristo, dándonos un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, nos da vida eterna física para vivir con Él en su reino por toda la eternidad. Esa es la bendición tan grande que obtienen todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y se pierde toda esa bendición tan grande de vivir eternamente con Cristo en su reino, en un cuerpo nuevo y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Pero el que recibe a Cristo como su Salvador obra sabiamente, ama su vida, ama su alma y desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna. Vivirá con Cristo en su reino por toda la eternidad. ¿Y dónde están esas personas que vivirán con Cristo eternamente? Aquí estamos, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Él nos ha dado salvación y vida eterna. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador no tienen vida eterna. Su futuro será ser juzgados en el juicio final y ser condenados y echados al lago de fuego, que es la segunda muerte, y dejarán de existir en cuerpo, espíritu y alma también, como si nunca en la vida hubiesen existido, porque perdieron el derecho a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque no recibieron a Cristo como su Salvador, no dieron una mirada de fe a Cristo crucificado, no dieron una mirada de fe a Cristo y su sacrificio
realizado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, perdieron el derecho a vivir eternamente. Pero los que lo han recibido como su Salvador han confirmado su lugar en la vida eterna para no dejar de existir, para continuar viviendo. Usted como alma viviente, continuar viviendo en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Eso es lo que Cristo tiene para todos los creyentes en Él. Eso es lo que Cristo tiene para quienes, para todos nosotros. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, por cuanto no tiene vida eterna y desea vivir eternamente con Cristo en su reino, solamente puede hacer una cosa para poder obtener vida eterna y vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, y es recibir a Cristo como su Salvador personal. Para lo cual voy a dejar al reverendo Miguel Bermúdez Brahim para que ore por todas las personas que todavía no habían recibido a Cristo como su Salvador y quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Podrán levantar sus manos y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo les reciba, perdone sus pecados, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y obtengan salvación y vida eterna, obtengan el nuevo nacimiento y sean así nacidos de nuevo, nacidos en el reino de Cristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde compartiendo estos minutos o estos momentos tan maravillosos aquí en Puente de Ixtla, Morelos, República Mexicana. Hoy, miércoles 28 de mayo del año 2003. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Y muchas gracias por vuestra amable atención.